Bueno, hace una semana estuvimos hablando, hicimos una pequeña introducción hablando acerca de un diagnóstico a nuestra profesión de fe. Fue lo que estuvimos hablando hace una semana. Yo les dije a ustedes que de cierta manera iba a ser como dos introducciones, o sea, esta era una como para abrir la razón por la cual quiero traer esta serie de enseñanzas. O sea, la manera en la cual nos ven, la manera en la cual podemos hacer un diagnóstico de nuestra fe al día de hoy. Y esa es la razón por la cual se traen estas enseñanzas, porque nos damos cuenta de que ciertamente, hermanos, hay una distancia grande en lo de antes y en lo de hoy. Y esa distancia no debería ser tan grande, de hecho, deberíamos estarla cortando, pero no es lo que se ve, al contrario, pareciera que cada vez más es más lejos y más lejos y más lejos. Y usted y yo, tan contentos y tan tranquilos, como si nada pasara. Entonces, hablamos de hacer un diagnóstico de nuestra profesión de fe respondiendo a dos preguntas. ¿Cuáles fueron esas dos preguntas? La primera fue, ¿cómo veían los de afuera a nuestros hermanos de antaño? Y la segunda pregunta fue, ¿y cómo nos ven los de afuera el día de hoy? Dijimos también en esta enseñanza que dar por sentado las cosas no era bueno. Eso lo hablamos. ¿Por qué? No es bueno dar por sentado las cosas según el consejo de nuestro propio corazón. Por eso es que no es bueno dar por sentado cosas según el consejo de nuestro corazón. Pero lo que sí podemos dar por sentado es que respondiendo a la primera pregunta, nuestros hermanos sí dieron un muy buen testimonio ante los hombres como siervos de Dios e influenciaron los círculos que los rodearon. Eso sí lo podemos dar por sentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos lo mostró. Así que no hay nada que nosotros podamos negar ahí. Así fue y eso no lo podemos cambiar ni negar. También hablamos de la segunda pregunta, que es la que nos incumbe, y vimos esa gran distancia que hay entre el pasado y el presente. Y usted y yo debemos tener cuidado para no peligrar en nuestro camino de fe. Y vimos que hay más credulidad que fe bíblica, lo que lleva a ¿qué? A una gracia barata. Y por último, entonces, ¿qué se va a manifestar? Una piedad ¿qué? Vacía. Es por esta razón, hermanos, que se ha traído esta serie de enseñanzas con relación a un tema que usted y yo podemos ver en las Escrituras y es central para el cristianismo. ¿Y cuál es ese tema? La conversión cristiana. La conversión cristiana. Es de ese tema del que vamos a hablar de aquí en adelante, hermanos, y otros temas que vamos a ir anexando después de este tema. En esta serie de enseñanzas que vamos a hablar acerca de la conversión cristiana, vamos a responder a algunas preguntas. Preguntas como, ¿qué es la conversión? ¿Quién interviene en esa conversión? ¿Cómo se efectúa esa conversión? ¿Y qué produce esa conversión? Ahora, las enseñanzas que voy a dar no van a decir, bueno, el día de hoy es ¿qué es la conversión? No. Vamos a ir, estas son las preguntas que de manera general estoy yo a responder a través de estas enseñanzas. Miren, anteriormente uno escuchaba cuando se referían a un cristiano como aquel que se había convertido. Así se le decían, uy, usted se convirtió. Y lo pronunciaban en forma de ¿qué? De broma. Muchas veces lo decían a uno en forma de broma. Uy, mira, el convertido. Uy, se convirtió. Pero la realidad era que la gente lo decía, anteriormente la gente lo decía debido a una cosa. A las manifestaciones del cambio en su vida. O sea, usted se convirtió y la gente decía, este se convirtió. ¿Por qué? Porque podían ver que había un cambio en su vida. Esa palabra hoy casi no es escuchada. Y usted y yo deberíamos alarmarnos por eso. A veces parece, hermano, ser que hay cosas que nosotros olvidamos o se omiten y usted y yo no le prestamos atención. Y eso debería llevarnos a nosotros a discernir cómo está entonces el círculo cristiano. Hoy a la gente casi no se le escucha que se le diga, ay, Moniquita, mira la convertida. Y usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿por qué no se habla de esa manera el día de hoy? Dígame, ¿por qué será que no se habla hoy? Y se dice a la gente, este es convertido.
Porque las supuestas conversiones del día de hoy no son tan evidentes. Esa es la razón. A usted hoy le dicen tal vez cristiano, porque cualquiera es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero convertido. Esa es la situación. Lo que hoy vemos, tal vez, es superficialismo. Es superficialidad. Y cuando hablo de esta superficialidad, esto es lo que estoy hablando y lo que les quiero decir es poca seriedad en cuanto a lo que esto significa y manifiesta, es decir, la conversión, el cristianismo. Hay poca seriedad frente a esto. Es por esta razón que quiero traer una introducción de este tema que estaremos tocando las próximas semanas, y usted y yo nos empapemos de este tema, que es el que nos corresponde. Usted y yo deberíamos estar atentos a esto. Usted y yo deberíamos conocer esto. Es lo que debería gobernar nuestros corazones, saber este tipo de cosas. Miren, en la obra de la salvación, y cuando les hablo de la obra de la salvación, les estoy hablando de la doctrina de la salvación o de la soteriología, hablando teológicamente. Usted y yo vemos que en la obra de salvación hay unos sucesos o acontecimientos que ocurren en esa obra de salvación. Dentro de esa obra hay unos aspectos que son conocidos como los aspectos objetivos. Cuando yo le estoy hablando a usted en estos términos, yo se los hablo porque es necesario que usted y yo los conozcamos. Y cuando le estoy hablando de estos aspectos objetivos, lo que le quiero decir es que estos aspectos son aquellos que aplican. El aspecto objetivo es aquel que aplica a la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando le estoy hablando de aspectos objetivos. Es decir, son aspectos que no tienen que ver con una obra nuestra. No es con una obra nuestra, sino la del Señor hace más de 2000 años allá en su sacrificio, allá en su pasión. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de un aspecto objetivo. Pero, hermanos, precisamente por no tener en cuenta esto, por no entender este tipo de cosas, es triste ver cómo el cristianismo, mire, es que es la verdad, quiere creer. ¿Sabe qué es lo que pasa con el cristianismo de hoy? Quiere creer que se es convertido porque contempla la obra de Cristo en la cruz. Y entonces cuando contempla la obra de Cristo en la cruz se convierte en algo tan místico que tal vez lo que hace es recordar la película de la pasión de Cristo, y entonces convierte esta obra en algo sentimental, en algo que lo mueve en su interior, empieza a moverlo a un dolor, empieza a moverlo a un sentimiento, lo empieza a mover a un pesar, y entonces esa persona empieza a llorar por Cristo y llora por Cristo. Y entre más llora por Cristo, más convertido y cristiano se cree. Y eso está pasando hoy. Hoy está pasando de gente que empieza a contemplar el cielo y dice, uy, el cielo es maravilloso. Uy, Cristo ganó eso por mí. Entonces creen que ya, entonces por eso aman a Cristo. Y entonces convierten la obra de Cristo en un mero sentimentalismo. Y eso es lo que los hace creer que de verdad están convertidos. Pero resulta que esto no es así. Esto no es conversión. Esto no es cristianismo. A veces la gente quiere decir, hoy cuando por ejemplo, yo les digo a ustedes aquí, miren a Cristo, busquen a Cristo, mírenlo en la cruz, vayan a Él, ríndanse a Él, arrodíllense delante de Él y pongan su saciedad en la cruz. Parece que la gente tiene que ir allá y empezar a hacer la imagen de Cristo en la cruz, sangrando, sufriendo. No, hermanos, eso es idolatría. Y el Señor dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen. Así que lo que le estoy hablando va mucho más allá de un sentimiento. Cuando hablamos de la obra objetiva, de los aspectos objetivos de esa salvación.
Miren, no se trata de esto, porque yo les envié un escrito el viernes. ¿Lo leyeron? ¿Sí? Leyeron, hermanos, que no, decía que las lágrimas, el mucho llorar o el sentimiento de dolor por Cristo no son muestras de fe evangélica. ¿Y cuánta gente cree que porque lloró en una oración es cristiano? ¿Cuánta gente cree que porque lloró por una situación es porque verdaderamente ama a Dios? Eso pasa, hermanos. Y yo sé que nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Pero usted y yo debemos mirar los aspectos objetivos de la obra de salvación. Y usted ya sabe qué es el aspecto objetivo, ¿no? Es un hecho real. Es un hecho que no hicimos nosotros, es un hecho que ya fue consumado, es Cristo allá en la cruz del Calvario, y lo que esta obra ganó, lo que esta obra significa, y lo que esta obra hace, ese es un aspecto objetivo. O sea, usted y yo no podemos darle a la obra de Cristo una cosa diferente a lo que en la cruz y en la Escritura nos dice que esa obra de Cristo en la cruz hizo y hace. ¿Sí me estoy haciendo entender, no? Así que cuando miramos a la cruz, y usted y yo vemos a Cristo crucificado y padeciendo el martirio, usted y yo tenemos que decir que esa obra fue una obra que debía y tenía que ser llevada a cabo solamente por Él. Solamente por Él. Nadie más podía hacerla. Y que lo realizado en esa cruz, que lo que fue hecho en esa cruz por el Cordero sin mancha, fue sin lugar a dudas. Y esto sí lo podemos dar por sentado, es que esa obra en la cruz del Calvario fue la expiación de todos los pecados de su pueblo. Esos son aspectos objetivos de la obra de Cristo en la cruz. No le sume, no le quite. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. La expiación por los pecados, todos los pecados de su pueblo. De allí, de esa obra de Cristo en la cruz, sigo hablando del aspecto objetivo, de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, de allí es que usted y yo podemos hablar de redención, de allí es que usted y yo podemos hablar de propiciación, de allí es que usted podemos hablar de reconciliación con Dios el Padre, y no les voy a hablar de estas palabras porque ya las hemos visto, las hablamos en los pactos. Así que no voy otra vez a repetir lo que ya dije. Y cuando vemos esto, entonces tenemos que decir, ¿esa obra fue hecha hace cuánto? Hace 2000 años, o hace más de 2000 años. Allá fue hecha esa obra, eso es objetivo, a eso no hay nada que cambiarle. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esa obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario? ¿Qué pasa con esa obra? ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde se quedó esa obra? ¿Se quedó allá hace 2000 años? ¿Será que solamente aplicó para aquellos que estuvieron hace 2000 años allá y que vieron a Cristo en la cruz del Calvario allá? ¿Qué pasa con esa obra? Usted y yo tenemos que preguntarnos cómo esos aspectos objetivos de la obra de Cristo, allá sufriendo, allá llevando el martirio, cargando la expiación, o sea, haciendo expiación por los pecados de todo su pueblo, ¿cómo es que esa obra se aplica? Viene y se me pone, viene y se acerca al pecador. ¿Cómo? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo se aplica esa obra a aquel que oye el Evangelio? Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Porque parece ser que el Evangelio lo único que convirtió fue en un voz a voz. Y el hecho de escucharlo, ya con eso, es suficiente. No es suficiente escucharlo. Es suficiente, lo que es suficiente es que usted escuche, que usted sepa qué es lo que hace esa obra y evaluar si esa obra realmente llegó a usted. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque esta obra es ¿qué? Objetiva. Porque tiene que ver con el objeto y la realidad. ¿Ve? Es objetiva, tiene que ver con el objeto. ¿Cuál fue el objeto? El objeto fue hacer expiación por los pecados de un pueblo. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Vino a qué? A traer redención, propiciación, reconciliación, a dar vida. Entonces ese es el objeto y esa es la realidad de esa obra.
Voy a tratar de hablarle lo más despacio que pueda, para que usted, por favor, tenga en cuenta y entienda lo que estamos hablando. Así que esta obra, como es objetiva, una vez más, ¿qué hay necesidad de añadirle? ¿Qué hay necesidad de quitarle? Esa obra tal cual fue hecha hace 2000 años, cuando Cristo fue a esa cruz y murió para salvar a la humanidad, para pagar un rescate y además otorgar beneficios para todo aquel que crea en esa obra, no le falta nada. Fue perfecta y está completamente hecha. No le falta nada. Hay un libro de John Murray que se llama Redención Consumada. Y cuando hablamos de la redención consumada, tiene que ver con ese aspecto objetivo, con esa obra objetiva que yo le estoy hablando de Cristo. Cuando hablamos de la redención consumada, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario con todo lo que eso significa. Pero ese libro se llama Redención Consumada y Redención Aplicada. No podemos quedarnos solamente con una parte. Y que es lo que muchas veces la gente mira. Oh, Cristo murió. Oh, si Cristo vino a hacer esto. Oh, Cristo a esto. Oh, Cristo a esto. Oh, Cristo a esto. Oh, Cristo a esto. Pero, mano, ¿usted qué tiene que ver ahí? Eso es lo que la gente no se pregunta. ¿Cómo me implica? ¿Cómo me mete? ¿Cómo me hago responsable de esa obra? Y ahí está la obra y la redención aplicada. Y esa ya viene siendo la obra de la cruz sobre el pecador. Y esa obra es objetiva, porque ya el Señor determinó qué es lo que esa obra hace en el pecador. Entonces, esta aplicación de la obra de Cristo en el hombre, en el pecador, también tiene un orden. Así como tiene un orden la obra de Cristo en la cruz del Calvario, también tiene un orden, hermanos, la obra de redención aplicada sobre el pecador. Y cuando hablamos de esta obra aplicada sobre el pecador, entonces ya necesitamos una ayuda externa. ¿Y cuál es la ayuda externa? La del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu fue el que Cristo dejó para que usted y yo supiéramos, recordáramos, se aplicara esa obra de redención en la cruz al pecador. Y por eso es que esa obra no se quedó allá hace 2000 años en la cruz. Esa obra sigue hoy intacta. Porque es aplicada por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo que obra en el individuo. ¿Y qué es lo que obra esa obra? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que obra? Bueno, lo que hace es que llama eficazmente al pecador. Lo llama. Y cuando hablamos de ese llamado eficaz, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que es el llamado de Dios. Oiga bien, es el llamado de Dios. Es la voz de Dios que personalmente llama a un pecador a que venga hacia Él. ¿Y por qué necesitamos que sea Dios? ¿Por qué necesitamos que sea Dios? Ahí empieza usted a entender que la Escritura dice, no es palabra de hombre, tiene que ser en el poder de Dios. Porque hay mucha gente escuchando palabra de hombre, diciéndole, Dios te dice que vengas a Él. Pero ¿qué necesita el hombre para venir a Él? Que sea Dios el que lo llame. Porque cuando Dios lo llame, el hombre vendrá a Él y no podrá resistirse. ¿Y por qué, hermanos, Dios llama al hombre personalmente y viene a Él? Bueno, hermano, porque el hombre está muerto. El hombre está muerto. Y a menos de que no sea Dios el que le hable, sea Dios mismo el que por medio de sus palabras lo llame, que es el que tiene el poder de abrir el oído de un pecador, el pecador no va a venir a Él. Es Dios quien lo llama personalmente. Es como si cuando usted estuviera escuchando el Evangelio, Dios lo llamara porque está hablando con usted frente a frente. Eso es lo que Dios está haciendo. Y entonces, como el hombre está muerto, la flecha de la palabra del Señor, la flecha que Dios envía para traspasarlo, hermano, ¿qué es lo que pasa? Penetra su corazón. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Cuando Dios envía su palabra, cuando Dios manda esa palabra hacia el pecador, esa flecha
pega en el blanco, esa flecha traspasa el corazón, no solamente pasa rozando, hay mucha gente que le pasó la flecha rozando, hay mucha gente que le deja una pequeña seña, esa flecha de la palabra del Señor. Pero lo que usted y yo tenemos que asegurarnos es de que esa palabra, esa flecha que Dios mandó, de verdad haya penetrado y llegue a lo más profundo del alma del pecador. ¿Ven la razón por la cual nosotros no podemos estar tan tranquilos? Hay gente a la cual le ha rozado la palabra de Dios. Y claro, cuando roza, yo lo dije la vez pasada, cuando roza, usted siente, ¿sí o no? Y por eso creen que son cristianos. Porque sintieron. Pero el dolor de una herida, para ser sanado, nunca la han sentido. Ahora yo pregunto, mis queridos, ¿han sentido ese llamamiento personal? ¿Han sentido ese llamamiento personal de Dios que les dice, vengan a mí? Y que usted estando muerto cuando no podía escuchar, vino al Señor, porque esa palabra trajo vida. ¿Usted ha sentido ese llamamiento personal que lo lleva a usted a responder, Señor, vengo a ti? Vengo a ti, como dice la Escritura, porque sé que tú me llamas. Eso dice el salmista. Eso es lo que hemos sentido, ese llamamiento personal. Mire, yo podría llamarlos a ustedes todo el tiempo. Si el Señor nos diera a nosotros 500 años de vida, yo podría estar aquí parado 500 años llamándolos a ustedes sin ningún tipo de resultado. Pero si Dios llama a alguien, porque creo que lo que aquí se habla es la verdad de Dios, y si Dios llama a alguien, habrá más eficacia por medio de su llamamiento personal a una persona que el llamamiento que yo puedo hacer generalmente a una multitud. Por eso, hermano, cuando usted escuche la palabra de Dios aquí, sepa y asegúrese de que Dios le esté hablando a usted, a su oído y a su corazón. ¿Cuántos son? Ay, ojalá le hable a mi hijo. Ay, ojalá le hable a mi marido. Y ojalá le hable a mi hermana. Ojalá le hable. Y nunca se ponen a atender si realmente está hablando algo al corazón. Cuando Dios llama eficazmente, cuando usted escucha la voz del Dios de los cielos, el Dios vivo, no el Dios de muertos, sino el Dios de los vivos, esto trae vida al hombre. Y cuando hablamos de vida al hombre, estamos hablando de regeneración. Llamamiento eficaz. Dios lo llama, el hombre se levanta. ¿Por qué? Porque ha habido una regeneración, porque ha habido un nuevo nacimiento. Y cuando viene ese nuevo nacimiento, que le da vida al hombre, para que ahora pueda escuchar ese llamado de Dios, para que ahora pueda atender a Dios, entonces este nuevo nacimiento hace que el hombre mismo pueda responder al llamado que Dios le hace. Sin esto, el hombre no puede atender al Señor. ¿Por qué el hombre puede responder al llamado? Porque cuando Dios lo llama, ¿el hombre estaba qué? Muerto. ¿Y un muerto necesita qué? Levantarse, vida. Cuando Lázaro estaba muerto, la gente lloraba por él. ¿Los escuchaba? ¿Qué le dijo Cristo? Lázaro, levántate. Ahí le dio ¿qué? Vida, lo llamó. Porque ¿qué hizo Lázaro? Le dijo, ven fuera. ¿Y qué hizo? Se levantó y ¿qué? Y vino, ¿ven? Porque Cristo lo llamó, porque la voz de Dios le habló. Por más que los hombres hayan llorado, por más que los hombres le hubieran dicho, ay Lázaro, levántate, ven aquí, por favor, nunca hubiese pasado nada. Cristo lo llamó y él se levantó y pudo responder. Le despertó su mente, le despertó su corazón y su voluntad vino hacia aquel que lo llamó. Entonces, ¿ven que eso tiene un orden? ¿Ven que hay un orden? Cristo viene a hacer una obra y esa obra se aplica al hombre y esa obra tiene un orden. Esa obra lo que hace es que llama, esa obra lo que hace es que regenera, y entonces cuando el hombre les ha dado nueva vida, cuando el hombre es regenerado, tenemos entonces el tema que nos atañe, que es la conversión.
Ahí viene la conversión. Que usted y yo podemos definir la conversión, si regeneración es nuevo nacimiento, conversión es fe y arrepentimiento. De esa manera podemos usted y yo definir lo que es la conversión. Fe y ¿qué? Y arrepentimiento. Eso es. Y eso es lo que vamos a estar hablando de este tema de la conversión. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Después de que usted viene al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Usted busca a quién? Al sustituto que le puede ¿qué? Perdonar y salvar. ¿Y entonces qué viene? La justificación. Porque usted viene a pedirle a aquel que está en la cruz que lo perdone y lo justifique delante de Dios. Luego de la justificación, entonces, ¿qué viene? Lo que hablábamos en esta mañana, que hizo Cristo mucho mayor que Adán. ¿Hacernos qué? Hijos, adoptándonos para el Padre, ¿sí o no? Luego de esto, ¿qué viene? Viene el Espíritu Santo llegando sobre nosotros, habitando en nosotros como ese sello de garantía. Y de ahí viene la parte de la santificación. Viene que usted y yo perseveramos hasta el fin. Y por último, la glorificación. Todo esto tiene un orden, hermano, no lo podemos saltar. Todo esto tiene un orden. Todas estas cosas son actos de la cadena de oro de la salvación, del Ordo Salutis, conocido en la teología. Así que, hermanos, vemos que todo este orden, toda esta obra objetiva, ¿ven? Toda esta obra objetiva, bajo los pasos que ella misma dice que tiene, nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el Padre. ¿Hacia dónde llevan? Hacia el Padre. Si llevan a otro lado, entonces podemos decir que hay una conversión verdadera. Está clarito. Entonces todos estos pasos que son objetivos, no los podemos cambiar, se deben aplicar al hombre, llevan hacia un solo lugar, a Dios el Padre. A Dios el Padre. Nos une con Cristo por medio del Espíritu Santo y nos da nueva vida para llevarnos a nosotros al cielo, caminando por caminos de justicia y de rectitud. Dando corazones íntegros, como el hermano hablaba el día de hoy. Por eso Dios le dice al Salomón, si andases en integridad, como andó David tu padre. ¿Por qué David tu padre andó en integridad? Porque Dios le había dado la vida y el corazón para andar ¿en qué? En integridad. Dios no le va a pedir a usted, hermano, lo que no le puede dar. Si usted tiene gracia, usted tiene que saber una cosa, que usted hace lo que Cristo ganó por usted, decirle no al pecado y decirle sí a la justicia. Ahora, el tema nuestro, el tema que vamos a tocar es el de ¿qué? La conversión cristiana, conversión evangélica. ¿Y por qué evangélica o cristiana? Porque se desprende ¿de qué? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es el evangelio. ¿Ven? Viene de Cristo. Por eso la llamamos cristiana o evangélica, porque viene de allá, viene del que la hizo y viene de ese mensaje de salvación. Ese evangelio que convierte al pecador, ¿ven? Ahora, quiero, mis amados hermanos, entonces, tratar de darles a ustedes el argumento de las Escrituras para darnos cuenta de si realmente esto es una obra enseñada y testificada por Dios en las Escrituras. Para ver si es que la iglesia, si es que el pastor le está pidiendo al cristiano lo que no debe pedirle. Vamos a mirar según las Escrituras si esto de verdad es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si es así, usted y yo tenemos entonces que dar por sentado de que esta es la obra de conversión que se exige de todo aquel que dice que ha creído en Cristo. Y no se le va a exigir menos, ni a ustedes ni a mí. La conversión es la obra de Dios, entonces. Cuando hablamos de la conversión, estamos hablando de la obra de Dios que convierte al pecador. Ahora,
Convirtiendo, cuando hablamos de convirtiendo, estamos hablando del hombre volviéndose hacia Dios. Por eso es que usted y yo miramos el Antiguo Testamento y hay una cantidad de pasajes que nos hablan, vuélvanse ¿a quién? A mí, vuélvanse a mí. Pero la pregunta es, ¿de dónde se tiene que volver el hombre? ¿De dónde es que el hombre se vuelve? Vamos a ir a Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Mire lo que hace Dios en la obra de conversión. Aquí le está dando prácticamente la labor que el apóstol Pablo iba a hacer. ¿Y qué dice Hechos 26, 18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Uy, hermano, qué pasaje más tremendo. Qué pasaje lleno de enseñanza lo que el Señor nos da aquí. Aquí nos está mostrando el Señor de dónde es que el hombre se vuelve. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que se abran sus ojos, tiene que pasar de lo que hemos hablado. No puede faltar ninguna de esas obras. Y cuando los ojos de ellos son abiertos, entonces ¿qué? Se convierten ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Dios, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿ven? De la fe vamos a hablar después, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos en esta obra de Dios la conversión. Aquí. ¿Y qué es entonces lo que estamos viendo nosotros en este pasaje? Que esta obra de conversión es la operación, oiga bien, es la operación. Aquí hay gente que la han operado y la han operado para hacerle bien. ¿Sí o no? Así que esta es la operación, es la obra divina sobre un alma muerta. La obra divina sobre un alma muerta. Eso es conversión. Cuando Dios la regenera, cuando Dios la vivifica para que pueda volverse, pueda convertirse, pueda venir ¿a quién? A Dios. Así que Dios da vida. Eso es regeneración. Y cuando esa vida está en el hombre, hace que usted y yo nos volvamos al Señor, que es conversión. Hermano, tal vez usted escuche que le repito muchas veces, pero si se lo repito es para que usted tenga en cuenta lo que yo le estoy hablando. Hermano, que usted no vaya a salir de aquí sin entender lo que se le ha hablado. Porque ya sabemos que hay mucha gente engañada. Hay mucha gente que le ha rozado la flecha y cree lo que no es. Hay mucha gente creyendo que es lo que no es por una cantidad de cosas que no tiene que ver con los aspectos objetivos de la salvación de Dios. Ahora, la conversión es la obra de Dios en el hombre, pero esa obra de conversión se aplica ¿a quién? Al hombre. ¿Por el poder de quién? De Dios obrando en el alma. Así que la conversión es una manifestación suya, pero porque el poder de Dios ha obrado ¿en quién? En usted que estaba antes muerto. Dándole vida. Hermano, y yo le cuento una cosa, usted y yo no nos podemos dejar engañar de lo que está pasando el día de hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y a mí, todo el mundo, todo en el mundo, todo el sistema del mundo quiere cambiarnos a nosotros la idea. Anteriormente, yo me acuerdo que anteriormente el muerto se lloraba porque estaba muerto. Hoy en día el muerto ni se llora.
Porque la gente va al ataúd y lo ve todo pintado, que parece que nunca le hubiera pasado nada. Y entonces, ay, pues está durmiendo. Oh, mis hermanos, mucho cuidado. No crea que porque está pintado, usted está vivo. Porque puede estar muerto. Muerto es muerto. Vivo es el que se mueve. Vivo es el que ve. Vivo es el que oye. Vivo es el que obra. Cuando hablamos de conversión, si es esa obra del poder de Dios obrando en un alma muerta, entonces tenemos que decir que la conversión es un cambio radical. Es un cambio radical. Ahora, cuando yo le estoy hablando de esta palabra radical, no es como usted y yo normalmente la entendemos. Porque cuando hablamos de radicalidad, ¿sabe a qué se hace referencia? O tal vez usted y yo, ¿qué pensamos? Uy, no, es que va a empezar a hacer unas cosas extremas. No, es que tenemos que dejar todo por Dios. No, cuando le estoy hablando de una obra radical, de un cambio radical del Señor, es que este cambio que Dios hace, lo hace desde la raíz. Por eso es que no tiene pierde. Por eso no tiene pierde, porque es desde la raíz. Por eso no hay razón a equivocarse, porque si Dios la hace ¿desde dónde? Desde la raíz. ¿Desde donde nacen qué? Todas las cosas. ¿Desde donde nace qué? El fruto que va a dar ese árbol. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Así que no se trata de extremidad, o de que no, se trata de la raíz. Cuando hablamos de que la conversión es un cambio radical. Se hace desde el mismo corazón, desde el mismo asiento del hombre. Y según lo que hemos visto hasta ahora, esta obra viene de Dios, no de ningún hombre. No de ningún hombre. La gente dice, me hice cristiano. Ay, mi querido hermano. Ay, mi querido hermano, dígame una cosa según lo que hemos hablado. ¿Quién se puede hacer cristiano? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿por qué decimos nos hicimos? Hermano, desde ahí viene la equivocación en la mente, creyendo lo que no somos. Esto es una obra de Dios. El único y exclusivo objeto de la salvación es Dios, obrando en el alma muerta de un hombre, dándole vida. La conversión es una media vuelta. Es una media vuelta de 180 grados. ¿Se ha visto los grados, no? ¿Se ha cogido un compás o se ha cogido un ¿cómo se llama? ¿Un portador? ¿Cómo se llama eso? Un transportador, que viene en grados, 5, 10, 15, 20, 45, 90 grados. Hermano, la conversión es una vuelta de 180 grados. Le voy a decir por qué. Porque la gente a veces dice, oh, es que yo iba caminando hacia allá y el Señor me hizo cristiano, me dio una vuelta de 360 grados. Así que lo dejo ¿en dónde? En la misma, para que usted siga caminando hacia allá. No, la conversión es que usted iba caminando allá porque usted estaba ciego de a dónde iba. Usted no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces Dios viene y obra en su alma, trae vida, abre sus ojos para que se conviertan. Oh, ¿hacia dónde voy? No, tengo que ir hacia allá. Y camina hacia Dios. Porque se le abrió ¿qué? Sus ojos. Y entonces cuando vio, ¿qué hizo? Uy, no, yo voy para el infierno. ¿Para dónde tengo que ir? Hacia Dios, hacia aquel que me llamó. Esa es la conversión. Es girar 180 grados, no 360 que deja en el mismo lugar. Mire, cuando Dios nos llama, nos pone en contra y en posición de alejarnos de todo aquello hacia lo que usted y yo íbamos y nos separaba de Dios. No es un giro pequeño. No es un giro pequeño que hace que parezcamos cristianos. No. Es un giro total que muestra cristianos. Así que vamos a continuar viendo pasajes de la Escritura, a ver si la conversión es una realidad enseñada y obrada sobre la persona. Vayamos a textos para que nos percatemos de esta verdad. Cuando usted y yo miramos la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia hace una clara distinción. La Biblia pone una línea, vea, una línea divisoria, donde muestra que en esta tierra solamente hay dos clases de hombres. No hay más. A usted y a mí nos enseñaron que hay tipos, géneros, No. En la tierra, según Dios, hay una línea divisoria que tiene dos tipos y dos clases de hombres. Y vamos a ir a Mateo capítulo 18.
versículo 3. Mateo 18, 3. Mateo 18, 3 dice lo siguiente. Hermano, no voy ni en la mitad. Mateo 18, 3 dice lo siguiente. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y dijo, de cierto os digo. Mire lo que está diciendo, de cierto, ya, ahí no hay nada que quitarle, no hay nada que dudar, no hay nada que pelear. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven lo claro de la Escritura? ¿Ven cómo claramente este pasaje nos dice, si no os volvéis? Os volvéis. Y esta palabra volvéis en el griego es la palabra estrefo. Es decir, algo que usted tuerce, algo que usted le hace dar la vuelta, algo que usted revierte. Esto viene de la raíz o se acompaña de la palabra girar. Es un giro, es un giro. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tengan cuidado porque yo les estoy diciendo. He aquí la palabra del Dios hecho carne, que si ustedes no se vuelven, hay grandes consecuencias. Si ustedes no dan la vuelta, si ustedes no se revierten, hay serias consecuencias de no volverse. ¿Cuál? ¿No ganarse las bendiciones de Dios? No entrar en el reino de Dios. No volverse. Tiene consecuencias eternas y espantosas. Así que de la conversión, mire esto cómo es de importante, de la conversión depende si usted y yo entramos o no entramos al cielo. ¿Ah? Así que no es cualquier cosa. Miren, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cuando estamos hablando de la conversión, no es algo que sea completamente imperceptible. No es algo que usted diga, ay, ¿será que pasó o no pasó? Cuando usted se vuelve como niño, siendo un grande, yo creo que sí hay una manifestación. Sí se ve. Así que si usted dice, yo soy convertido, pero no se le ve, hermano, tiene que dudar inmediatamente. Porque piense, por ejemplo, piense cuando usted lava la ropa y la tuerce. ¿Queda como si no le hubiera hecho nada? Dígame, ¿usted qué sabe? Usted coge y tuerce una ropa recién que la acabó de lavar, la torció para escurrirla. Usted llegó y la abrió, ¿le quedó como si nada? ¿Le quedó lisita? ¿Como para ponérsela? ¿Cómo le quedó? Bien marcada. Así debe de ser la conversión. De cierto os digo, que si no está la marca de conversión en ustedes, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Es importante o no es importante saber si realmente hay o no hay conversión? Vamos a Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18, pasaje que hemos hablado y pasaje que es famoso del hijo pródigo. Lucas 15, 17 y 18. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice? Una vez más, ¿quién está hablando allí? Porque ¿quién nos habló en Mateo? El Señor. ¿Quién nos habla en Lucas? El Señor. Así que esto sí lo podemos dar por sentado. ¿Y qué dice? Versículo 17. Y volviendo en sí, mire, ¿qué? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tenemos aquí, según lo que el Señor nos dice? A un hombre que se había ido a despilfarrar, que se había ido a vivir su vida loca, y que dice que volvió ¿qué? En sí. Es decir, hermanos, él fue consciente de su pecado, él fue consciente de su maldad. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo y lo que hizo? Me levantaré e iré ¿qué? A mi Padre. Ahí podemos ver conversión. Me levantaré. Miren, ¿qué es lo que pasa? Una vez más, no creamos a lo que no tenemos que creer. Este hombre no dijo, ay, yo aquí aguantando hambre, qué pesar de mí. Yo lo que voy a hacer es mandarle a mi Padre un mensaje. Padre, me haces falta. No, hermanos, no, no y no. ¿Sabe qué dijo? Me levanto de aquí y voy hacia mi Padre. Voy hacia Él. Es a Él a quien he ofendido. Es a Él a quien le hice mal. A Él voy y le daré la cara. Eso es conversión. ¿Él qué hizo? Se apartó de su Padre. Se fue lejos de Él. Y ahora dio media vuelta, 180 grados, para volver a Él. ¿Qué hizo este hombre? Tuvo un cambio de vida, tuvo un cambio de acción. ¿Se volvió a quién? A aquel contra quien había pecado. Esto no es de palabras. Él no solamente dijo, Él fue hasta el Padre. ¿Y lo recibió el Padre? Sí. Pero hay muchos diciendo, mañana voy, mañana voy, mañana voy, mañana voy. Pero convertido, hombre, de la tribu de Benjamín. Otro ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, ahí más adelantico. Lucas capítulo 19, mis amados. ¿Qué nos dice el Señor en Lucas capítulo 19? Esta historia la conocemos también todos. Lucas 19, versículo 8 al 9, ¿qué dice? Entonces, Zaqueo. ¿Conocen a Zaqueo? ¿Sí lo han escuchado? Puesto en pie, dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Uy, pastor, un momentico, no me ponga Zaqueo, porque ahí en ningún momento habla de conversión. La palabra convertirse ahí no está. Usted no me ponga ese ejemplo. Oh, mis amados hermanos, aquí tenemos a Zaqueo, que era un hombre sumido en la codicia. Atrapado completamente en la codicia. Tanto estaba este hombre aferrado a la codicia que defraudaba a sus propios hermanos y semejantes. Este hombre era un hombre vendido a Roma, que robaba a todos los hombres. Los robaba. Por eso es que eran tan ricos esos publicanos en el tiempo del Señor. Pero ¿qué pasó después de que Jesús llegó a su casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Siguió siendo el mismo? Simplemente dijo, oh Señor, sí, qué pena, yo he robado y pues la verdad no lo vuelvo a hacer. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Sabe qué dijo? Se levantó y le dijo al Señor, he robado y voy a tomar acción. Voy a tomar como mínimo la mitad de mis bienes. ¿Y qué? Porque seguramente lo que tengo, la mitad de lo que tengo, me lo he robado. Y como me lo he robado, lo voy a devolver. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadriplicado. No se necesita la palabra convertir, hermanos. Aquí tenemos el concepto de conversión. Un hombre volviéndose ¿a quién? A Dios. La conversión de Zaqueo, este ejemplo,
debería estremecer a toda la comunidad cristiana. Todos usted y yo deberíamos estremecernos en el corazón por esta obra que el Señor hizo en Zaqueo. ¿Sabe por qué debería estremecernos? Porque parece ser que dentro del cristianismo dejar algunas prácticas que las puede dejar cualquier parroquiano es sinónimo de conversión. Es sinónimo de conversión. ¿Cuántas personas que eran borrachas y han ido simplemente a un centro de rehabilitación y como les hablan de Dios se creen cristianos? ¿Cuántos han dejado aquí de bailar? ¿Cuántos han dejado de aquí de decir groserías? Y se creen convertidos. Eso no es conversión. He aquí un ejemplo que nos da precisamente lo que el Señor nos muestra. No es que usted y yo estemos contentos. Porque hermano, cuando nos apartamos de raíz del pecado, ciertamente que trae angustia, trae dolor, trae aflicción, apartarnos de aquello que antes amábamos. ¿Sabe qué es lo que dice? Acá lo que dice lo siguiente, es que si usted antes era un mitómano, ¿sabe qué es un mitómano? Es un mentiroso descarado, es un mentiroso empedernido, que para esto o para lo otro dice mentiras, no puede decir una verdad, en todo momento dice mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Yo era un mitómano, pastor, pero ahora las mentiras que digo son pequeñitas. Mi querido, tenga mucho cuidado, porque según lo que nos muestra Zaqueo, ya esto no debería ser así. Hermanos, hoy la gente cree que porque viene a la iglesia es convertido. Pero como oraba el hermano hoy, salen de aquí igual y siguen creyendo que son convertidos. Eso no es conversión. El ejemplo de conversión lo tenemos aquí según la Escritura, no según nuestra credulidad. Y ustedes ya saben que es credulidad. Hasta allá tenemos que llegar. Es a eso a lo que tenemos que apuntar. Zaqueo se levantó delante no solamente del Señor, sino de los que estaban ahí. Y dijo, si yo he robado y yo voy a ir a devolver toda la mitad de mis bienes, como mínimo las voy a entregar, y si a alguien he defraudado cuadriplicado se lo doy, conforme a la ley del Señor. Pudo haberse levantado rico y acosándose pobre, no lo sé. Pero no le importó, porque se volvió ¿a quién? Al Señor. La salvación llegó a su casa. Y Zaqueo tuvo un fruto de volverse de la maldad. Zaqueo tuvo un fruto de volverse de la antigua manera de vivir para obedecer a una forma más excelente de vivir. Eso fue lo que pasó con este hombre. ¿Ven entonces que la conversión es evangélica? ¿Ven que la conversión es fruto del evangelio de Cristo? Hechos capítulo 3, versículo 26 nos muestran más ejemplos. Hechos 3, 26. Y allí tenemos al apóstol Pedro. Hablando un sermón. Y dice, Hechos 3:26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, mire, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿A fin de qué? De que cada uno se convierta de su maldad. ¿Quién? ¿Cuántos? Cada uno se convierta de su maldad. Entonces yo pregunto, ¿para qué levantó Dios a su Hijo? ¿Para qué lo levantó? Según lo que acabamos de leer. Para bendecirlo. Eso es lo que dice. Habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese. Ahora, ¿cómo nos bendice Cristo? ¿Cómo? Convirtiendo a cada uno. A cada uno. No confíe, Juan, si su mamá ha creído en Cristo. Busque usted la salvación que es en Cristo Jesús. Muchachos, no crean, ni confíen en la fe de otros. Ustedes deben buscar al Señor. Aquí cada uno debe buscar al Señor. No confíe, doña Adriana, de la fe de su hijo. Usted debe de buscar al Señor. Para eso fue enviado Jesucristo. Cada uno debe convertirse, ¿de qué? De su maldad. Y aquí la palabra usada para convertirse, para convierta, que está usando el apóstol Pedro, ¿recuerdan la primera? Estrefo. Griego estrefo. Ahora esta palabra es apostrefo. Apostrefo.
Y esto quiere decir alejarse, retroceder, abandonar, apartarse, convertirse, volverse. Pero ¿por qué quiero decirles esa palabra? O sea, ¿cuál es la razón por la cual traigo esta palabra aquí? Porque a diferencia de la otra palabra, a esta se le anexa algo. ¿Sí? Se le anexa algo. ¿Se le antepone qué? Apo. ¿Cierto? Apo. ¿Y qué es lo que pasa? Para usted y para mí tal vez no tenga mucho significado realmente. Pero cuando miramos el significado de esto, de verdad que sí lo tiene. Porque lo que esta palabra apo busca es intensificar la obra a la cual está indicando. Entonces, si estrefo es volverse, entonces apostrefo sería como recontravolverse. ¿Sí me estoy haciendo entender, no? O sea, le está poniendo fuerza, más fuerza a esa palabra. Como recontravolverse. O sea, si me estaba volviendo, ahora me recontravuelvo completamente. O sea, no hay duda de que me voy a volver. Entonces eso significa que se aparta, abandona, retrocede de las malas obras. Ya no la quiere porque para eso fue que Dios dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ven la razón por la cual el cristiano sí puede aborrecer el pecado? Hermano, es que eso es lo que Dios hace. Hasta allá, no para que lo amemos, para que lo aborrezcamos, porque todo esto es lo que Dios hace. ¿Qué falla con la religión moderna que presenta otro evangelio? Ahora quiero preguntarle lo siguiente, con lo que hemos visto. ¿Cómo sabe usted que es una persona por las cuales Jesucristo fue levantado por Dios? Dígame usted, ¿cómo sabe que usted es una de las personas por la que Cristo fue levantado por Dios? ¿Cómo puede testificar usted hoy, con certeza en su corazón, de que Cristo fue levantado por Dios, por usted? Porque al recibir el Evangelio, fuimos convertidos de nuestra maldad. No le puedo decir otra cosa porque es lo que le he hablado. Dígame qué otra respuesta le voy a dar. Si le diera otro, hermano, entonces yo estaría cayendo y me estaría negando a lo que les estaba hablando. Esto es objetivo, hermanos. Cuando hablamos de avivamiento, que es un tema que se va a tocar más adelante, Dios mediante, no es lo que escuchamos por ahí en el argot cristiano. No es en el vocabulario cristiano, un avivamiento allí, un avivamiento allá, un avivamiento acá. No es que la gente se enloqueció allí, no es que la gente gritó por aquí, no es que la gente saltó por allí. Eso no es avivamiento. No es que hay una campaña de sanación, hay un avivamiento tremendo. Eso no es avivamiento. El avivamiento viene de una conversión, porque es un cambio ¿qué? Radical, que viene de la raíz del corazón del hombre. Un avivamiento es esa conversión de una persona que venía haciendo algo y entonces cuando venía haciendo algo, ¿sabe qué hace? Renuncia a eso. Le voy a poner el ejemplo del matrimonio que creo que ya lo he puesto acá. Cuando usted le dijo a su esposa, hombre, que ahora la iba a amar, que ahora la iba a sustentar, que con ella iba a estar hasta la muerte, ¿será que eso solamente es una declaración positiva? ¿Será que eso es lo único que usted está queriendo dar a entender ahí? Yo estaré contigo hasta la muerte, pero con otras también. ¿Eso es lo que le está diciendo? No, positivamente le está diciendo, esposa, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Sabe qué hace eso? Que usted automáticamente renuncia a cualquier otra mujer. Eso es lo que hace esto. Una persona que venía haciendo algo y renuncia, dice no más a esto, se aparta, abandona porque ahora vio para otro lado y encontró algo muchísimo mejor, que es Cristo Jesús y sus caminos de rectitud y justicia. Cristo, ese camino de santificación es lo que él ahora anhela y gusta vivir. Esto es radical, recuerden, es desde la raíz. Así que no pensemos simplemente en lo que cualquier persona puede hacer si se lo propone hacer. Hay gente que tiene fuerza y voluntad. ¿Sabe qué es el problema? Que
que la fuerza de voluntad del hombre se convirtió en cristianismo el día de hoy, para los cristianos. Qué tremendo eso. Entonces, como ahora se dedican a hacer una cosa, soy cristiano porque pude hacerlo. Sí, pregúntenle al vecino qué hizo. Y le va a mostrar que él también tiene fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad no es, hermano, eso lo tiene cualquier persona. Dios le dio al hombre eso. Al hombre natural. Eso no lo tiene solamente el cristiano. ¿Sabe qué dio Dios al cristiano? Que pueda volverse y renunciar de sus malas obras a un camino de santificación muchísimo mejor. Eso no lo puede hacer el vecino. Eso no lo puede hacer el vecino. La conversión, según lo que vimos arriba, es un convertirse de las tinieblas a la luz. Hermanos, no sigamos creyendo que porque usted estaba completamente en tinieblas. Piensen lo siguiente. A veces usted y yo estamos durmiendo. Todo está oscuro. Y resulta que usted necesita levantarse para algo. Y entonces usted prendió fue el celular que le da un poquito de luz. ¿Da luz o no da luz? Entonces usted puede como caminar, pero igual camina a tientas porque le da miedo. Hermano, eso no es conversión. La gente cree que porque prendió el celular y ahora puede ver un poquito en un cuarto oscuro, es convertido. No, no es salirse un poquito de las tinieblas. No es que simplemente ya no estén tan ciegos, porque hay gente que entiende lo que ve acá. Y lo hablábamos hoy esta mañana. Hermano, eso no es convertirse. ¿Sabe qué es convertirse? Es salirse de la oscuridad, es salirse de allá e ir a un lugar donde haya luz, donde usted pueda ver con claridad y las tinieblas quedaron atrás. Eso es conversión. Es eso, no es otra cosa. Hermanos, la conversión trae enemigos de Dios y los vuelve, los restituye a sus amigos, a ser sus amigos. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, oiga, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una vez más, no aparece la palabra conversión, pero claritico está el concepto. Porque vemos un claro contraste de la realidad del hombre. Aquí vemos un antes y vemos un después. ¿Qué es el antes del hombre? ¿Qué es el antes de Cristo del hombre? Enemigo de Dios. ¿Cuál es el después de Cristo en el hombre? Si cree en Él. Si cree en Él. Reconciliado, amigo de Dios. Así que, hermano, la conversión es una obra completa de reconciliación con Dios. Donde ya no somos sus enemigos. Hermano, usted no quiere andar con un enemigo. ¿O sí? Usted anda con un amigo. Y eso es lo que hace la conversión. Sacarnos de la enemistad con Dios, hacernos amigos de Dios para que andemos con Él. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13. Dice lo siguiente. Efesios 2, 12 y 13. Dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el antes del hombre sin Cristo. ¿Cómo está? Sin Cristo, alejado de la ciudadanía, ajeno a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿habéis qué? Sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es conversión, hermanos. Esto es lo que está incluido en la conversión.
¿Sabe qué pasa en la conversión? Una persona estaba sin Dios, una persona estaba sin Cristo, una persona estaba sin nada. Y ahora ¿sabe qué se le hace a esa persona? Se le da a Cristo, se le da esperanza, se le da el pacto, se le dan las promesas. Y entonces tiene las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Es un acercamiento a la ciudadanía del pueblo de Dios cuando estábamos lejos. Es vincularnos al pacto de gracia, porque usted y yo estábamos en el pacto de obras. Es el otorgar la esperanza cuando usted y yo vivíamos sin ella. Y es darle a Dios a una persona que no lo tenía. Esa es la conversión. La conversión es algo maravilloso. La conversión es maravillosa porque como Colosenses 1:13 dice, el cual, y cuando habla de ese cual está hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La conversión es algo maravilloso, hermanos. No es para que usted y yo sigamos revolcándonos en el cieno. ¿Sabe quién es el único que vuelve al vómito? El perro, no el cristiano. Así que la conversión es un traslado, según lo que nos habla la Escritura. Un traslado de estar bajo un gobierno señorío. ¿Ven por qué es que hablamos aquí, hermanos? No nos dejemos gobernar por nosotros. Hermano, es un cambio de gobierno, señorío, a otro dominio. Hermano, es ser reubicado o transferido del señorío del diablo a estar bajo el gobierno de Cristo. Así que, ¿cómo podemos saber de una verdadera conversión? ¿Cómo podemos saber de una verdadera conversión? Cuando se puede testificar, porque acuerde que no es imperceptible. Cuando se puede testificar que una persona está bajo el señorío de Cristo y no el del diablo. Cuando no está bajo el señorío del mundo o de su propio corazón, sino bajo el de Cristo. Es una persona que se deja mandar por Cristo. No es una persona que se le manda a Cristo y se le manda el camino de Cristo y toma por otro lado. No, eso es gracia barata. Cristo le manda y él dice, así es, allí iré, Señor. Miren, hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Pedro, apóstoles, fundamentos de la iglesia. Y nos han dado una visión de lo que es la conversión. Ahora miremos al apóstol Juan, a ver qué nos dice el apóstol Juan. Para no tener el testimonio de 2, sino de 3. Queridos por el Señor, cercanitos al Señor, Pedro y Juan, recostados en su pecho. Y luego el apóstol Pablo siendo rescatado de manera extraordinaria. Juan, ¿qué nos dice? Juan tiene una visión de conversión como la siguiente, y esto ya es práctico. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Juan 3:14. Dice así la palabra del Señor. Nosotros, ¿quién sabe? Los apóstoles. Nosotros los apóstoles sabemos que hemos pasado, ¿qué? De muerte a vida. ¿Isa qué? Conversión. ¿De qué? De muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo está? ¿Convertido? Así que una evidencia que el apóstol Juan da es la manera en que amamos a los hermanos. Esa es la manera en que él dice, hemos pasado de muerte a vida, en eso sabemos. Por eso aquellos que se dicen llamar hermanos, pero viven con rencor, viven llenos de malicia, viven llenos de enojo hacia un hermano. Aquellos que no son capaces de dar la cara, de buscar el lado opuesto del salón de reunión para no tener que toparse con un hermano. Hermano, aquellos que no pueden asegurar un amor hacia un hermano. ¿Cómo puede asegurar que Cristo ha obrado en su vida? ¿Ah? Dígame cómo, hermano. ¿Ven cómo estamos de equivocados? ¿Ven cómo hemos cogido un cristianismo que no es el objetivo? ¿Cuántas veces usted puede sentir esto por un hermano y no tener ningún problema? ¿Ah? Yo se lo pregunto.
¿Cómo puede asegurar si el apóstol Juan dice que esta es una evidencia de que sabemos que se ha pasado de muerte a vida por esta razón? Divisiones, contiendas, peleas, chismes, malicias, una cantidad de cosas, rencores. Yo soy demasiado amado por el Señor. Usted sabe una cosa, todos los que estamos aquí nacimos siendo odiosos. Todos, todos. Acá no hay ninguno que haya sido querido fácilmente. Todos somos odiosos. Pero la conversión nos lleva a otro lado. No importa cuán odioso sea usted, aún así yo lo amo, porque así me ama el Señor. Así que por último, hermanos, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Primera carta del apóstol Pedro 2:25. Esa fue la razón por la cual no les envié pasajes, porque había varios para mirar. Mire la bendita conversión. Mire la bendita conversión. Léalo usted, que sus propios ojos lo vean, que sus propios ojos lo escuchen. ¿Qué dice la Escritura? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendita conversión que hay en Cristo Jesús. ¿A dónde volvimos? Al pastor y obispo de nuestras almas. Pasajes para seguir argumentando esta doctrina. Hay demasiados. Testimonio. La Escritura es generosa en darnos testimonio de ello. ¿Y sabe por qué la Escritura es generosa en darnos testimonio de eso? Porque ese es el objetivo de la salvación. Ese es el objetivo de la salvación. No le apuntemos a ninguna otra cosa. El objetivo de la salvación es que usted y yo salgamos de nuestra manera pasada de vivir, convirtiéndonos de nuestra maldad. Ese es el objetivo de la salvación. Hermano, esto lo podemos dar por sentado. La conversión cristiana y evangélica es una realidad bíblica. Es una obra maravillosa hecha por Dios en los hombres. Y se lo he demostrado conforme a las Escrituras. Esto es importante y toda esta argumentación es importante porque eso y nada más, y puede escribirlo en su cuaderno, eso y nada más es lo que hace el Evangelio en la vida del hombre. Yo sé que eso usted lo sabe, pero lo puede escribir y resaltarlo. Eso es lo que se espera de toda persona que en su corazón reside el Evangelio de la gracia de Dios. Es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más que palabras. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, es más que aceptar la doctrina evangélica. Es más simplemente más que dejar de decir alguna mentirita. Es más que dejar simplemente de emborracharse. Es convertirse desde la raíz del alma, que ejerce una fuerza tan poderosa desde adentro, que lleva hacia afuera en reformas completamente necesarias. Miren, iglesia, yo sé que nosotros hemos hablado y yo sé que yo les he dicho aquí que el cristianismo es una religión ¿de qué? Del corazón. Eso es una verdad, pero desafortunadamente eso se llama el entendido. Nuestras propias palabras pueden llegar a engañarnos. Porque yo le pregunto acá, ¿quién puede ver el corazón del otro? Nadie, solo lo conoce el Señor. Así que el cristiano no solamente debe serlo de corazón. ¿Me entiende? El cristiano no debe serlo solamente de corazón. Al cristiano se le debe ver que es cristiano. No, es que yo soy de... Usted no conoce mi corazón. ¿Por qué me juzga si no conoce mi corazón? Porque su obra manifiesta que usted está andando impíamente. Es que yo he creído en Cristo de corazón. Entonces muestre. Porque si su corazón ha creído, sus pies caminan hacia donde Cristo le ordena. Camina como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo. Porque su caminar lo delata. Así como la mirada delata a un niño.
Hijo, ¿por qué hiciste esto? No, papá, yo no lo hice. Y usted mismo sabe que está diciendo mentiras. Al cristiano lo delata, cómo camina, cómo habla, las decisiones que toma, en qué gasta, cómo gasta su tiempo. Todo eso lo delata. Porque es de Dios. No nos equivoquemos. El cristianismo es una religión de corazón, pero en el cristiano es de corazón y es de vida, es de manifestación. Hermanos, ¿sabe qué es? Al principio dijimos que ya no se habla de la persona convertida, pero ahora súmele a esto algo muchísimo más triste. Hay muchas personas que a menos de que no le digan a otro que es cristiano, nunca se darían cuenta. ¿Ah? O sea, si no se habla hoy de conversión, de personas convertidas, si hoy usted no le dice al vecino que usted es cristiano, nadie se da por enterado de que usted es cristiano. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo toma usted eso? ¿Cómo toma usted eso? Que ni siquiera ellos puedan notar que nuestra manera de vivir es distinta porque andamos en cuestiones que no nos corresponden. Metidos en lo que no nos llaman. Qué triste que seamos nosotros los que tengamos que decir, ¡hey mundo, soy cristiano! Cuando la Escritura nos muestra que ellos lo veían. Nadie los tenía que decir. Así que la conversión inicia en el interior, pero con ganas, con fuerza y con deseo, quiere hacerse ver afuera para la gloria de su Señor. La conversión es una doctrina de la Escritura. Y con esto concluyo. Es lo que se debe ver en usted y en mí. Nada más ni nada menos. Porque es lo que dice el Señor. Es lo que se espera ver de todo verdadero creyente. Esto que hemos hablado el día de hoy. ¿Será que el apóstol Pablo, será que el apóstol Pedro, será que el apóstol Juan pudieron ver el corazón de las personas? Yo le pregunto, ¿lo pudieron ver? ¿Porque eran apóstoles? ¿Qué vieron? Vieron sus vidas completamente convertidas al Señor. Así que la conversión, como lo hemos visto, es algo que se sale de la potestad del hombre. El hombre no lo puede hacer. No diga me hice cristiano. No diga eso, porque nadie se puede hacer cristiano. La regeneración es una obra de Dios. Mire, esta obra de Dios es tan tremenda que usted muchas veces, en esa obra de regeneración, tal vez usted sí no se dé cuenta que le pasó. ¿Sabe usted por qué se da cuenta? ¿Por qué es regenerado? Por su conversión, no por la obra de Dios en su corazón. Usted no sabe cuándo le fue dada vida en ese momento. Usted se da cuenta de que le fue dada vida, tal vez porque ya empieza a haber manifestaciones, ¿ve? No por lo que pasó primero. Pero de que se ve la conversión, pero no es una obra, no es una obra de los hombres. La regeneración es Dios quien la obra. Ahí somos nosotros pasivos. Pero en la conversión, usted y yo venimos a Dios por el mismo poder y la vida que Dios da. Así que, hermano, la palabra de Dios dice, y usted y yo deberíamos clamar al Señor, porque el Señor hace un llamado. Conviértanse, vuelvan a mí. Dejen ya de estar rasgando sus vestidos, rasguen su corazón y vuélvanse a mí. Así que si el Señor nos está llamando, hermano, escuchemos, atendamos, porque eso fue lo que le oramos al Señor. Y que nos dé entendimiento para clamar, conviérteme, Señor, y seré convertido. Oremos al Señor.